Y como les decía, el broche al programa en el día de hoy lo vamos a hacer, lo vamos a poner para hablar, o vamos a hablar con Kepa Murua. Es un poeta, ensayista, escritor, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo. Fundó una editorial allí por el 96 llamado Basarai y actualmente pues trabaja también en una revista digital llamada Luque desde el año 2000. Su obra ha sido traducida al italiano, al portugués, al rumano, al inglés, al árabe, al turco. Bueno, Kepa Murua acaba de publicar un último trabajo titulado Ven, abrázame, una obra, otro poemario que, bueno, yo me estaba comentando ahora fuera de cámara que he leído algo y el primer poema ya me impresionó. Bueno, tras el éxito de su último libro publicado, Escribir la distancia, Kepa Murua continúa su labor como poeta en busca de poder o buscar esa realidad, de alguna forma esa lucha latente de los sentimientos que en él afloran. Los que lo conocemos de cerca sabemos que esto es así. Bueno, es un hombre de mucho sentimiento, mucha prosa, es un hombre que conjuga su vida personal en todos y cada uno de sus párrafos. Y bueno, yo creo que lo mejor, lo que podemos hacer es hablar con él porque, Kepa, no sé si lo he dicho bien o no, pero es así, yo te conozco hace mucho tiempo y toda tu vida rezuma a través de tus párrafos, de tus textos, de tus poemas. No sé si es verdad o no, pero yo cada vez que te leo te reconozco mucho en ellos. Bueno, la gente que conoce al autor intenta ligar el texto a la biografía del autor, pero no tiene por qué ser así. Es verdad que uno tiene una mirada, un contexto, una ubicación, y por eso muchos lectores conocen al autor, se acercan a ese contexto. Pero bien, este libro es muy personal, es verdad, muy sentimental, muy emotivo, pero también con otros libros la biografía aparece muchas veces disimulada, y no es lo mismo, inevitable, un ensayo que una novela, que un libro de poemas. En el libro de poemas también, aunque se hable de la biografía, también hay mucha ficción. Puedes hablar tú con una voz personal refiriéndose a los demás. Y en una novela, la ficción te lleva a imaginar, a contar historias que por lo general no te tienen por qué suceder a ti. Pero sí es verdad que con las palabras que uno va contando hay un registro, hay un sello, digamos un estilo, y es verdad que la gente, muchos lectores, más los que me conocéis, de alguna manera puedan pensar que detrás de todo eso está el hombre también, no solo el autor. Me imagino que quieres decir algo así. Quiero decirlo, no, lo he dicho. Perfecto. Lo he dicho. Sí que es verdad que la complicidad, evidentemente, a Kepa Murua ustedes le conocen porque en el programa No hay rosas sin espinas lo entrevistamos, hicimos una entrevista más en profundidad, más personal, hablamos de su vida, de su trayectoria profesional, hablamos de su parte más íntima, de sus relaciones personales, familiares y demás. Bueno, ustedes conocen en ese ámbito, que bueno, fue una entrevista muy profunda, a mí me gustó mucho, y yo creo que ahí descubrimos a un Kepa Murua muy diferente al que, bueno, pues al que tenemos acostumbrados a ver cuando nos tomamos pinchamos algún jueves que otro. Pero Kepa, sí que es verdad, ¿no? Que cuando yo estos días he estado leyendo, porque creo que el libro lo tengo desde hace 2 días, por cierto, no lo tengo dedicado, espero que antes de que te marches del programa me lo dediques. Sí que, igual porque te conozco mucho, porque hemos tenido conversaciones muy profundas, muy personales ambos, hemos compartido muchas experiencias, sí que veo que en cada uno de los párrafos que leo, veo Kepa Murua, veo mucho Kepa Murua, veo muchas cosas, consejos que a mí me has dado personalmente también, los veo ahí también reflejados, quiero decir, mucho sentimiento, y a mí me gusta, quiero decir, yo te leo y me siento muy identificado con todos y con una de las cosas que dices, es una pasada. Yo no sé, entiendo que el objetivo sería ese, ¿no? Sí, el objetivo es que el lector de alguna manera fuera cómplice con lo que dice el autor, que entrescara casi todo lo que él quiere decir o pretende decir, porque muchas veces el autor también, hay veces, sobre todo la poesía, que se le escapa de las manos, o la misma poesía toma un poder que el autor en principio no había previsto. Pero al ser un libro sentimental, emotivo, con una dosis de biografía importante, es normal que se entremezclan reflexiones, pasajes personales, un paisaje como el mar o la ciudad, que el lector pueda hacer reconocible. Y también inevitablemente hay una interlocución, siempre se busca una interlocución en este libro, en el Ven, abrázame, porque es un abrazo entre dos personas, dos amantes que se acercan
Y en el amor es cuando encuentro la pasión y el deseo. Pero cuando se separan, cuando ese abrazo tiene una cierta distancia, pues entra la nostalgia, entra el vacío, entra el desamor. Creo que es como una especie de un tango muy cercano, muy íntimo, que la lejanía se ve de una manera y la cercanía de otra. Creo que nos ha pasado a todos en el amor. Y por eso mismo muchos lectores reconocen ese Ven, abrázame como una interlocución válida, porque parece que el poeta no solo les está contando igual parte de su vida, sino que les está contando también parte de la del lector. Bueno, es curioso, lo has dicho tú, yo lo tenía escrito y lo iba a leer literalmente porque tú lo que acabas de hacer es prácticamente leer lo que es la contraportada de tu libro. Resumirla. Yo lo iba a leer, pero no la he querido leer porque, como te conozco, sabía que tú de alguna forma ibas a recurrir a él. Entonces, bueno, es lo que te decía antes, prefiero que tú leas, porque además cuando lee el autor me dice, no, igual no leo, te he dicho, sí, hay que leer. Y además, como te he visto que tú traes tu libro, tu ejemplar, ya, no sé si lo pueden ver ustedes, este es el ejemplar que deben de ir a buscar ya a las librerías, es el último poemario de Kepa Murua, un poemario, repito, que efectivamente habla del amor, a mí que me gusta mucho el amor, a mí me encanta, yo soy muy romántico, muchísimo además, además lo confieso, yo soy un tipo que respiro sentimientos por todos los lados, es decir, a través de la música mucho, ya sabes que yo a través de la música, yo probablemente hable más a través de la música que a través de mis gestos, mis palabras y demás. Bueno, Ven, abrázame, este es el último poemario de Kepa Murua, pero antes vino Escribir a la distancia. Y entre este y este ha hecho una cosa que a mí me gustó mucho, muy personal suya, que yo también les recomiendo porque se van a reír, se van a divertir mucho, porque, bueno, Kepa Murua, Contradicciones, que es un libro que a mí, repito, a mí y a sus amigos, el otro día tomando un café hablábamos de que este libro nos hizo reír, lo comentamos con varios amigos, ¿verdad? Y que nos lo hemos pasado muy bien, incluso él, si le ven su cara ahora, es una persona que escribiendo este libro se lo ha pasado, ha disfrutado con él. Y aquí van a descubrir otro Kepa Murua que no tiene nada que ver con estas dos publicaciones que tenemos hoy aquí, ninguna de las dos, ¿no? Bueno, en cualquiera de los casos, hablando de este último, el Ven, abrázame, descubrimos ese otro Kepa Murua diferente a este, muy divertido, muy de contradicciones, cosas que a él le han pasado en la vida y que son contradicciones propias en lugares muy diferentes y con personas muy diferentes. Siempre desde el anonimato, porque las personas nunca salen con nombres y apellidos, no. Pero él tiene referencias claras y sabe a quién y por qué y cuándo. Y es una cosa que es muy bonito porque es introducirse en la vida de Kepa Murua. Pero este es todo sentimiento, es todo amor, es una forma de descubrirte que yo la sabía porque me la has transmitido, ¿no? Pero es un poemario muy tierno, muy cercano. Muy bonito, en serio, y es difícil, la poesía es muy difícil descubrir con profundidad y cercanía la poesía amorosa. Entonces tienes que buscar siempre el tacto, el peso de las palabras, una expresión de belleza, una complicidad. Y luego yo creo que ahí tiene mucha luz y una parte que para mí juzgo interesante a nivel formal, que es la intriga. En algunos poemas, porque son poemas muy muy largos y hay que saberlos sostener, de 2 o 3 páginas, se va contando las cosas, pero no van apareciendo todas al comienzo, digamos que se va dejando hasta el final. Entonces esa secuencia al lector de la intriga le permite jugar con los matices de las palabras, sus expresiones, coloca su biografía y cuando aparece el final puede decir estoy de acuerdo, no lo estoy, me ha pasado, no me ha pasado, o qué cosas le pasan a este señor. O sea, que tiene un principio y un fin, este poemario tiene un principio y un fin. Sí, como una sinfonía. Con ese nudo, ese desenlace, sí, todo ese tipo de... una sinfonía. Funciona como una sinfonía, desde el primer poema hasta el último poema. Son poemas largos, son muy pocos, son 73, aunque es un libro de 200 y pico páginas. Y funciona como una sinfonía, pero es verdad que como todo libro poemas uno puede abrirlo al azar por cualquier página y quedarse con la lectura de 1, 2 o 3. Hay que empezar desde el principio a acabar. Pero a mí me gustaría, para hacer una lectura completa, yo le invitaría al lector que lo hiciera, que hiciera ese esfuerzo una tarde, noche, un par de días o una semana, porque ahí se ve una sinfonía muy bien calibrada, a ti que tanto te gusta la música, en cuanto a los silencios, los altos, los bajos, los momentos de gran intensidad, los momentos de más calma. Hay un juego muy bonito porque es ese tango arrastrado que cuando tienes el cuerpo cercano a la amada todo está muy sentido, muy intenso, pero cuando está lejano pues hay que dar lugar a la quietud, a la calma para no poner nervioso y confiar en el amor. Hablas mucho del tango, música que yo adoro, me encanta y que por cierto este año en Ondas de Jazz también va a haber un apartado solo para el tango, una cosa muy excepcional que no puedo adelantar, pero una cosa muy maravillosa y estupenda. Pero
Pero el tango, fíjate tú, el tango es que probablemente sea la música, porque decían el bolero, pero no sé, igual no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el bolero es muy romántico, pero realmente el que tiene el sentimiento es el tango. Todos los bailes lo tienen. Ah, bueno, espera, que vamos a escribir ustedes no saben, pero aquí Dokenpa Murua es un gran bailador, bailador. O sea, esa es otra. No tanto. Le gusta bailar una barbaridad. Un bailador es un bailador de flamenco y yo no le doy a todos los palos, me atrevo con todo porque no tengo vergüenza ya con los años, pero no me definiría como un gran bailarín, digamos que es una afición que está ahí como otras cosas. Te gusta mucho, pero el tango, ¿es verdad que puede ser la música del sentimiento realmente? Lo tiene, también es una música muy machista en algunos momentos, que hay que cuidar. Las letras de los tangos, de la misma manera que son muy populares, hay algunas que rezuman un machismo que puede chirriar a los ojos de cualquier persona, un hombre, una mujer, ¿no? Pero finalmente cuando la gente está bailando el tango, yo creo que más que fijarse en las letras, en los contenidos se guía de la música, de la pasión del baile, ¿no? Porque es la cercanía a la comunicación gestual, el cuerpo, el lenguaje gestual de los ojos, donde se dice mucho, ahí no se puede engañar. Es como la poesía, ahí no se puede engañar. La poesía no se puede engañar, ¿no? ¿Nunca has engañado a la poesía? No. Si se engaña, ya no es poesía. Si se engaña, nunca es poesía, no es poesía. Es curioso porque, quiero decir, entre estos dos, cuando yo leía un poco la presentación del libro, fíjate, te quedas, claro, hablas del Kepa Murua que escribe a distancia, al Ven Abrázame, y no mencionas este que está por medio, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Bueno, es un... Porque esto quiero decir, cuando me leo la contraportada veo que hablas efectivamente, ¿no? El último publicado, pero no hablas de esta publicación. Porque generalmente los libros de poesía muchas veces están muy centrados en el campo de la poesía. Y entonces yo creo que Ven Abrázame a nivel formal es la continuidad de Escribir a Distancia, con esos poemas largos, hay un cambio de Escribir a Distancia. Estos son mucho más largos. Sí, y entonces la biografía que aparece, la solapa de Ven Abrázame, es una biografía exclusivamente poética. Tampoco menciono otras cosas que he hecho, ¿no? Digamos que el lector de poesía es muy mirado, pero eso no quiere decir que ya mi nombre trascienda y se me vea como un escritor con el trasfondo de la poesía, pero que también toca la novela, toca el ensayo, como con contradicciones, que es un libro que también ha tenido un relativo éxito y más en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Porque se habla de política, se habla de sociedad, se habla de cosas que han pasado y que están pasando. Y a la gente le ha gustado también la mirada optimista, la mirada esperanzadora, el humor, el saber reírse de uno mismo para que los demás puedan reírse contigo. La parte irónica de Kepa Murua, que aparece... ¿no? Más que ironía, hablaría yo de un humor muy inteligente, ¿no? Para que nos pudiéramos reír todos, porque la ironía... Como el sarcasmo son registros peligrosos. En el sarcasmo parece que solo se ríe uno y se ríe de los demás. Y la ironía tienes que tener mucho tacto y ser muy inteligente para que los demás también lo puedan captar. Y a veces es mucho mejor reírse con naturalidad, reírse de uno mismo y con ese espejo que los demás se rían y se compenetran contigo y buscan esa complicidad. Yo creo que Contradicciones está funcionando por eso mismo, porque hay una cercanía en los casos de la política, la corrupción, una mirada diferente sobre el arte, una mirada diferente sobre el amor, el paisaje de Vitoria, las relaciones personales, las fiestas, todo eso, ¿no? Que muchas veces no se dice, o por lo menos se cuenta con una mirada diferente. Pero sí hay algo también de contradicciones en Ven Abrázame y en Escribir a Distancia, ¿no? Se asumen las contradicciones del hombre o de la mujer, incluso en el amor, ¿no? Somos personas muy, no diría volátiles, pero sí totalmente contradictorias, porque somos capaces de pensar, por ejemplo, del amor, ya que estamos hablando de Ven Abrázame, una cosa por la mañana y encontrarnos con una cosa bien distinta por la noche, pero no por eso dejamos de ser diferentes ni de seguir intentando amar como debemos de amar o como creemos que debemos de amar o como nos han enseñado que debemos de amar, ¿no? El problema es que muchas veces a la gente se le ha enseñado mal a amar, y aquí a través de la poesía, de ese Ven Abrázame, que es todo un canto, ven, abrázame, es la ternura, se busca la complicidad, se busca de alguna manera la empatía, la cercanía, para pensar que lo que a uno le puede gustar en el amor o le puede interesar en el amor no coincide con el gusto del otro, pero no por eso se puede dejar de amar o de intentarlo. No obstante, a mí me gustaría
Saber, yo entiendo, yo te conozco, pero como te conozco igual me permito preguntártelo así, ¿no? Cuando tú te pones a trabajar, a pensar en un trabajo, sé que tú guardas, vas creando textos, vas guardándolos, ¿no? Y los vas retomando con tiempo, ¿no? Y los vuelves a aparecer, los haces aparecer y desaparecer como si fueses un mago, ¿no? O sea, un truco, ¿no? Y los retomas en función de tus sentimientos, tus estados de ánimos. Entiendo que todo esto juega un papel importante, pero ¿cuándo decides atacar algo digamos, con determinación? ¿Cuál es ese momento? ¿Cuándo pueden ser las 5 de la mañana y cuando te despiertes, tengo esto, me tengo que levantar, escribes, o estás paseando, de repente te surge algo, tienes que volver a casa porque esa idea no la quieres perder, llevas una libreta, ¿cómo es ese momento? Bueno, eso fue antes, ahora ya no. Ahora ya si tengo un poema que viene a la cabeza lo dejo descansar en la cabeza y cuando tengo que escribirlo lo escribo en casa a una hora más o menos prudente. Ataco el poema con pasión, ataco el poema con mucha intuición, pero generalmente ya los poemas vienen dados. Luego muchas veces cuando tienes el poema, el borrador, el boceto, lo dejo en barbecho y al tiempo, me gusta mantener cierta distancia, reescribo el libro como tal. Y el libro me va diciendo, según la pulsión me va diciendo, según esa sinfonía poética me va diciendo quitar unos poemas, porque hay cosas que se repiten, poner otros, o eliminar otros que igual son como demasiado biográficos, excesivamente biográficos, y colocar otros o para disimular esa parte de biografía, o de alguna manera buscar unos equilibrios que tú enseguida notas por temas, sensaciones, por emociones, por secuencias literarias o poéticas. Y finalmente lo vas trabajando y el mismo libro te va diciendo que tiene el punto final. Rechazas una serie de poemas que esos pasan al cajón de la memoria o al borrador, que algunos se guardan, otros sencillamente se destruyen, pero el libro tiene el concepto, el punto final, cuando a ti ya el libro, después de una segunda, tercera lectura y más reescrituras, te dice tranquilamente que ya está, ¿no? Ven, abrázame, ¿qué va a encontrar el lector? ¿Con qué crees que se puede identificar un momento una persona una vez que abra el libro y se lo lea y siga ese desarrollo, ¿no? Desde un inicio hasta el final? ¿Con qué se va a encontrar? O tú, mejor dicho, la pregunta, ¿cuál ha sido tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué objetivo persigues a la hora de escribir esto? Yo siempre escribo, yo tengo mis propios objetivos literarios, siempre escribo un libro mejor que el de al lado, mejor que el otro, aunque me gustan mucho los libros porque todos tienen una continuidad. Pero aquí yo busco una especie de complicidad con el lector. El lector se puede encontrar muchas sorpresas, pero entre ellos se puede encontrar la validez del amor en los tiempos que corren, la esperanza por un tiempo mejor. Pensad que lo mejor está por llegar tanto en el amor como en la vida real. Pensad o pensemos que estamos en una época de crisis con todo esto que estamos escuchando, de corrupción, etcétera. Y también en el amor las cosas están son muy complejas, porque estamos en una época líquida, donde las relaciones se tiran a la basura, no se trabajan, no se profundizan. Y aquí, con un punto de vista más esperanzador, se habla de la validez del amor, se habla de la validez de la vida y sobre todo de esa esperanza de que todavía podemos encontrar lo mejor de cada uno y de los demás. Pero fíjate tú, es algo que siempre está ahí. El amor tiene todas esas variantes que tú acabas de mencionar, pero no es de ahora. Yo creo que en la vida esto es un constante buscar, ¿no? Buscar la perfección, el amor, o sea, el amor perfecto, la situación perfecta, el querer perfecto, la compañía perfecta, el compartir perfecto. Es la búsqueda constante del hombre, ¿no? Y nunca te conformas con lo que tienes, ¿no? Yo no hablo de ese amor. Yo no hablo del amor perfecto, para mí no existe eso. Para mí existe la imperfección. Es ahí en la imperfección, en el camino a la felicidad. Esa imperfección que está el sufrimiento también, ¿no? Sí, para ser feliz. Del que hablas sí. en este libro, ¿no? Sí, yo creo que para ser feliz, todos aquellos que estamos en el camino a la felicidad sabemos que para ser felices tenemos que pasar por estados emotivos negativos como ira, como tristeza, decepción. La felicidad no es constante, la alegría no es constante. Una persona puede estar muy motivada, ser alegre, ser optimista, pero tiene que pasar por estados de ánimo negativos. Y es más, así se aprende, ¿no? Uno puede racionalizarlo, teorizarlo, pero se aprende muchas veces por la experiencia. ¿Por qué sabemos que hoy estamos alegres? Pues porque ayer estuvimos tristes. ¿Por qué sabemos que hoy nuestro cuerpo está en equilibrio? Porque ayer nos dolía el cuerpo. ¿Por qué sabemos que nuestros sueños tienen una proyección más o menos relacionadas con la quietud del dormir? Porque ayer sabíamos que teníamos pesadillas y no podíamos dormir. Pero, por ejemplo, y con esto vamos terminando ya, Kepa, una cosa que me llama la atención,
Y me pasa mucho que hablo contigo, ¿eh? A mí me transformas, cada vez que hablo contigo me transformas, me haces pensar, me haces reflexionar. Yo tengo el placer de ser amigo suyo, de considerarme su amigo y por lo tanto soy un privilegiado por tenerle a él como amigo, sinceramente. Y ustedes lo saben porque lo he mostrado y lo digo abiertamente. Pero fíjate que hay una cosa. ¿Qué pasa cuando una persona... ¿Cómo lo puedes racionalizar tú? ¿Eh? ¿Cómo lo puedes pensar o cómo lo piensas? Tú habrás tenido un amor en tu vida que tú sabes que ese era tu amor y lo has perdido, lo has dejado, ¿Cómo articulas tu vida a partir de ese momento? Bueno, cerrando círculos, asumiendo... Pero lo tienes ahí presente, van pasando los años y van pasando personas, van pasando gente, y tú sigues recordando, y sigues recordando, y sigues recordando. No. El amor perfecto es el amor que se vive en el momento. El momento. No hay un amor en la vida de Kepa, por ejemplo, no ha habido un amor al que tú recurras en un momento determinado y te acuerdes de... ¿no? Son, de la situación, son amores muy agradecidos, son personas muy agradecidas, te han enseñado, te han mostrado una manera de ser diferente, te han dado algo que no tenías, has aprendido mucho, has crecido con él. Pero en el amor siempre es el presente, es como el ser consciente de la vida. Por eso Ven, abrázame, es un libro de consciencia, de ser consciente de los días que vivimos, del tiempo que vivimos, del amor que tenemos ahora entre manos. Antes he hablado del amor que está por venir, de eso hay uno de los poemas se habla así, ¿no? Antes de que vengas, del amor que está por venir. Pero uno siempre encuentra el amor en el presente. Pero luego, claro, inevitablemente tiene que trabajarlo. Volver al pasado no nos hace felices. No nos hace felices. Me parece excesivamente racional, ¿eh? No. Generalmente excesivamente racionales. Es una contradicción que puedo asumir. Además es una contradicción que al hilo de la presentación puedo asumir, porque antes me has presentado a una persona emotiva, poética. Pero de vez en cuando jugamos con el equilibrio entre lo racional y lo emotivo, ¿no? Y por eso mismo en un principio está la filosofía latente, que puede ser más racional, pero luego trabajan las emociones. Y cuando trabajan las emociones aflora la poesía, incluso las contradicciones o las dudas. Pero en el amor siempre es el ser consciente de la vida, lo que tenemos ahora. En realidad estamos hablando del amor a la vida, del amor a uno mismo, perdonarse, ser más felices, encontrarse mejores. Y si en ese baile, que uno lo puede hacer solo, lo puede hacer en pareja, pues mucho mejor. Porque ahí inevitablemente encuentras otro tipo de cauces que solo no los puedes descubrir, como la comunicación, el deseo, el sexo, la intensidad, la pasión. Ven, abrázame, el último poemario de Kepa Murua, ya lo pueden ir a comprar, ya está en las librerías, ¿no? Entiendo que está en las librerías y que, bueno, pues que es el momento de seguir descubriendo a una de las, para mí, uno de los escritores más importantes, si luego lo das, que hay en Euskadi y en España, un tipo que escribe que da gusto leerte. ¿Qué quieres que te diga, Kepa? Muchas gracias. Bueno, también decir que Kepa se ha comprometido con este programa y que absolutamente todos los martes, ¿no, Kepa? Todos los martes, durante cerca de 20 minutos, lo vamos a tener a partir del martes que viene ya con nosotros en un espacio fijo para hablar de literatura, bueno, arte en general, y lo vamos a hacer con una persona que, repito, para mí creo que habla ya mucho del espacio que vamos a hacer, de mucha calidad y, bueno, y hacerlo de la mano de tal prestigioso escritor y amigo, pues para mí un placer. Pues el martes que viene ya me harás la propuesta de qué vamos a hablar, y el martes que viene le tenemos aquí a Kepa. Hoy ha venido para presentar su libro y para presentarse evidentemente de forma oficial en el programa de alguna forma, pero principalmente porque tiene su último trabajo, está, bueno, que arde, que quema, porque es reciente, muy reciente. ¿Cuándo lo has recibido? Hace una semana. Hace una semana. Más o menos. El Ven, abrázame de Kepa Murua, el último poemario, que yo ya les digo, lo poco que me he leído a mí me encanta, es muy sencillito de leer, muy fácil de entender y tiene un proceso, como él bien ha contado, del principio hacia el fin. No se puede abrir así y decir, me voy a ponerme a leer este poema, pues no tiene sentido, te estarías perdiendo la esencia del libro y de la idea, del objetivo del autor. O sea, ya saben, ven y abrázame. Bueno, Kepa, gracias. Muchas gracias a ti. Te espero el martes, ¿vale? Gracias. Un abrazo.